Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Muy bien, hermanos, que el Señor nos bendiga. Vamos a continuar con el evangelismo personal. Estamos con la lección número 6 y vamos a hablar un poco acerca de lo que es el arrepentimiento. El propósito, hermanos, es entender qué podemos hacer en cuanto al arrepentimiento. Obviamente todos nos arrepentimos, de una o de otra manera decimos yo me arrepiento y todos nos arrepentimos de cualquier manera. Sin embargo, quiero que entendamos en realidad qué es el arrepentimiento. Alguien dijo en alguna ocasión, cuando usted comete una acción, ni arrepintiéndose va a remediar la situación. Pero quiero que vayamos a la luz de las Escrituras para poder entender con más claridad sobre ello. Y cuando nosotros vemos esta expresión, a veces decimos, a veces hablamos, a veces actuamos, que después nosotros tenemos que arrepentirnos, pero sin embargo algo quedó allí. Y la pregunta, ¿vamos a remediar algo en cuanto a nuestro arrepentimiento? Un hombre llegó a un hombre sabio y le dijo, he cometido una acción mala y quiero arrepentirme. ¿Qué puedo hacer? Le dijo aquel sabio, ve, y le dio un saco lleno de plumas y le dijo, distribuye estas plumas en cada casa. Y así fue el hombre y lo hizo. Luego regresó y le dijo, vuelve y tráeme las plumas. El hombre fue con el saco y regresó con el saco vacío. Y le dijo, fue imposible. ¿Por qué razón? El viento se llevó las plumas. Eso pasa, hermanos. El viento se lleva las palabras, actuamos, hablamos, decimos y después llegamos al arrepentimiento. Hay un dicho muy común, lo hecho, hecho está. Y ni modo de remediar. Quiero que tengamos una herramienta más para el evangelismo personal acerca de esta lección del arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? ¿Qué tan importante puede ser el arrepentimiento? Hermanos, a menudo en las Escrituras Dios mandó al pueblo judío a arrepentirse. El arrepentimiento ha sido un mandato directo de Dios a través de toda la historia bíblica. Nótese bien, el arrepentimiento ha sido un mandato directo de Dios a través de toda la historia bíblica y lo hizo con el pueblo judío, aunque muchas veces en el Antiguo Testamento no encontramos esta frase de arrepentimiento, pero existe la frase la cual se menciona volverse del mal camino, que es igual a tener un arrepentimiento. Por lo tanto, hermanos, lo hizo con el pueblo judío Dios en Segunda de Reyes capítulo 17, verso 13. Quiero compartir este versículo. Segunda de Reyes, capítulo 17 y el versículo 13 nos dice de la siguiente manera. Segunda de Reyes, capítulo 17 y el versículo 13 nos dice así. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y todos los videntes, diciendo, volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. El arrepentimiento ha sido un mandato directo de Dios al pueblo de Israel. Se lo dijo al pueblo de Israel. También Dios trató con pueblos extranjeros. No sé si usted ha leído esta historia, todos la conocemos, creo. La historia de aquel pueblo llamado Nínive, cuando Dios mandó a Jonás con un mensaje en Jonás capítulo 3, verso 2. Dios le dijo a Jonás, levántate y ve a Nínive y proclama lo que yo te voy a decir. En el verso 10 dice que Jonás proclamó el mensaje. Obviamente era un mensaje bastante duro el que iba, pero Dios llamaba la atención del pueblo diciendo, vuélvanse del mal camino, arrepiéntanse. Entonces dice la historia bíblica que el pueblo extranjero de aquel entonces tuvo un cambio. ¿Sabe cuál fue el cambio que tuvo? Él revirtió la situación.
Entonces Dios hizo un alto y dijo, ya no voy a castigar al pueblo. ¿Por qué razón? Porque se han arrepentido. Entonces la palabra arrepentimiento tiene que ver con un cambio. Eso es, ejemplo, cuando Dios llamó la atención al pueblo judío, les decía, cambien. La palabra volverse del mal camino significa cambiar de dirección. O sea, nosotros vamos en una dirección, tal vez equivocada. Entonces lo que Dios dice, si ustedes quieren tener un arrepentimiento, tiene que haber un cambio de dirección. Y eso es lo que pasa en el Antiguo Testamento en la mayoría de ocasiones cuando se advierte al pueblo, tanto judío como también extranjero, que ellos tengan un cambio distinto, un cambio de dirección. En el Nuevo Testamento, dejando un poco ya el Antiguo Testamento y volviendo al Nuevo Testamento, fue el mensaje de Juan el Bautista. Usted lo ha leído en Mateo capítulo 3, verso 1 y 2. Y dice que Juan el Bautista predicaba en aquel entonces y el mensaje de Juan era el siguiente: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese era el llamado de Juan el Bautista. O sea, cómo Dios está tratando con la humanidad, cómo Dios trata con el pueblo, con el ser humano, llamándole o haciéndole un llamado directo al arrepentimiento. Entonces, cuando nosotros vemos acerca de Juan en el capítulo 3 de Mateo capítulo 3 y el versículo 2, 1 y 2 nos dice acerca de esto. Juan habla, Juan el Bautista está predicando acerca del arrepentimiento en Mateo capítulo 3, versículo 1 y 2. Le voy a dar lectura. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentidos. Vamos a hacer aquí un alto. Arrepentidos tengan un cambio de dirección. ¿Por qué razón? Los judíos, obviamente ellos tenían temor a Dios. Ellos decían, nosotros somos el pueblo de Dios. Nosotros somos la nación santa. Nosotros somos el pueblo que Dios eligió. Sin embargo, ellos podían tener en sus mentes, nosotros tenemos a Dios, nosotros obedecemos a Dios, nosotros estamos con Dios. Pero llega Juan el Bautista y les dice, judíos, cambien de mentalidad, cambien de actitud, cambien de dirección, porque el camino que ustedes llevan es equivocado. Llamar al arrepentimiento es tener un cambio de dirección. Entonces dice Juan el Bautista a los judíos, cambien sus mentalidades. ¿Por qué razón? Porque algo viene, algo que ellos no conocían, que era el reino. Algo viene y tienen que estar preparados para cuando ese día llegue. Ejemplo, después de Juan el Bautista, en el capítulo 4, verso 17, ahí siempre, dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Tanto el mensaje de Juan el Bautista como el mensaje de nuestro Señor Jesucristo en el principio fue así, un llamado al arrepentimiento. Estamos viendo lo importante que es el arrepentimiento. En las Escrituras es un mandato directo. Más adelante, ya dejando un poco el tema de los judíos, más adelante la palabra del Señor dice en Hechos capítulo 17, verso 30, nótese bien, Dios ha pasado por alto los tiempos de la ignorancia y ahora manda. Es un mandato directo, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Está viendo el mandato del arrepentimiento? No es opcional, pero nosotros lo hemos vuelto a nuestro propio criterio. Decimos, yo me arrepiento, yo me he arrepentido, pero nos hemos arrepentido a nuestra forma, a nuestro criterio, pero no haciendo lo que Dios demanda acerca de lo que es el arrepentimiento. Entonces Dios dice a todos los hombres en todo lugar, deben de cambiar de dirección, de actitud, de mentalidad. De esta manera, las personas que llegaron a la obediencia del Evangelio, en Hechos capítulo 2, versículo 38, Pedro les dijo, arrepentidos, cambien de dirección, cambien de mentalidad, cambien de actitud, para que de esa manera puedan llegar a la obediencia al Evangelio. Vamos a ver un poco acerca de lo que es el arrepentimiento. Ya sabemos qué tan importante es. Es un mandato directo. No es por si usted quiere. No, hermanos, es que yo no me quiero arrepentir. No, es que es un mandato directo de Dios. Es que Dios le dice a usted, tiene que arrepentirse, debe de arrepentirse.
Porque si usted no cambia de dirección, de mentalidad, de actitud, entonces el reino de los cielos no es para usted. Eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que dijo Juan, es lo que dijo Jesús. Cambien de mentalidad, cambien de dirección. ¿Por qué razón? Porque algo se acerca. Pero ¿qué pasó cuando ya se había acercado eso? Quiero que veamos, en el Antiguo Testamento no se menciona la palabra arrepentimiento, más en Jeremías 31, 19, se hace alusión a esto, y lo que se dice allí es de que debe de haber un cambio en la persona. Debe de existir eso. O sea, arrepentimiento es que usted da un cambio de dirección, un cambio de mentalidad, un cambio de actitud. Cuando el Antiguo Testamento pone esa frase, volveos del mal camino, significa que usted debe de cambiar de dirección. O sea, estamos equivocados, vamos en la dirección contraria, entonces en el Antiguo Testamento surge esa frase, volveos del mal camino. Eso es arrepentimiento, hacer el cambio, hacer un cambio de dirección. Por lo tanto, hermanos, comúnmente arrepentimiento es un cambio de actitud, un cambio de mentalidad o un cambio de dirección. El arrepentimiento consiste en llegar a un alto y poder hacer este cambio. Llegar a un alto y poder hacer este cambio. Todos nos arrepentimos. ¿Por qué razón? Porque todos llegamos a un alto. Y llegamos a ese alto, ¿para qué? Para tomar una decisión. Puede ser que sea una decisión correcta o puede ser de que sea una decisión equivocada. Pero llegamos al alto, llegamos al arrepentimiento. Pero ¿qué es lo que Dios quiere? Que cambiemos de dirección para bien, no para mal. Pero a veces decimos, yo me arrepentí aunque ande mal. ¿Por qué razón? Porque solemos decir, arrepentimiento es eso nada más. Pero no entendemos en realidad qué es arrepentimiento. Vamos a ver 3 ejemplos de arrepentimiento. Primero, ejemplo de arrepentimiento, un cambio de actitud. Hermanos, qué difícil es ir en contra de nuestra propia voluntad. ¿Se ha dado cuenta de eso usted? No queremos. O sea, yo no quiero hacer algo que esté fuera de mi voluntad. Igual usted. ¿Se acuerda Jesús cuando fue a orar al Getsemaní? Cuando dice que oraba intensamente y el sudor eran como gotas de sangre. Mi pregunta es, ¿quería ir Jesús a la cruz? Entonces, cuando eso es nuestra voluntad, la voluntad de uno es lo que yo quiero hacer, pero no queremos hacer lo que está fuera de nuestro alcance. Entonces, qué difícil es. Nosotros caminamos acá, vivimos, nos conducimos, actuamos, pensamos a nuestro propio criterio. Y en nuestro propio criterio decimos, todo está bien, perfecto. Esa es mi voluntad, esa es su voluntad. Pero cuando hablamos de arrepentimiento, tener un cambio de actitud. Quiero que veamos Mateo capítulo 21. Vamos a ir a Mateo capítulo 21 y el versículo 28 al 32. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Mateo capítulo 21, versículo 28 al 32. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero, le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera, y respondiendo él, dijo, sí, Señor, voy, y no fue. 31. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentís después para creerle. O sea, no cambian de actitud. Quiero hablar cambio de actitud. ¿Sabe qué pasa en esta historia? En esta historia, hermanos, anteriormente Jesús estaba enseñando y no contestó una pregunta a los judíos. Retrocedamos al versículo 23. Verso 23.
cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esa autoridad? Son preguntas bastante de golpe para Jesús. Ellos quieren que Jesús les responda equivocadamente para luego venir y juzgar o condenar. Sin embargo, Jesús fue sabio en todo el sentido de la palabra. Él supo dar las respuestas correctas. Siempre hizo lo correcto. Y Jesús no respondió. Tampoco se quedó callado, pero no respondió a la pregunta. Le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? Jesús no le respondió. Y de esta manera Jesús les hizo una pregunta a ellos. Los judíos decían ser obedientes a Dios. Recuerden esto. Los judíos decían: nosotros somos el pueblo de Dios. Ellos solían ser especiales para el Señor, pero no lo eran. Ese es el punto, no lo eran. Lo que Dios quiere decirle a los judíos es: por favor, cambien de actitud. Eso es lo que quiere decir Jesús a los judíos. Por lo tanto, Jesús les hizo una pregunta también. En el versículo, en los siguientes versículos, allí se menciona cómo el Señor les hace la pregunta a ellos. Y quiero que veamos ahí en el versículo 26, dice, en el 25 Jesús les dijo: el bautismo de Juan, ¿de dónde es o de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí, pero no respondieron, diciendo: si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos que es de los hombres, nos echamos el pueblo encima, porque el pueblo tiene a Juan el Bautista como uno de los profetas. Qué difícil se las puso el Señor a ellos. No tenían respuesta. Entonces, lo que el Señor quiere dar a entender aquí, en esta historia, es quién es un verdadero hijo de Dios. Eso es lo que quiere dar a entender el Señor a los judíos. ¿Quién es un verdadero hijo de Dios? Los judíos le dicen: ¿tú quién eres? ¿Qué querían los judíos? Que el Señor dijera: yo soy el enviado de Dios. Yo soy el hijo de Dios. Pero Jesús no da esa respuesta. Pero los judíos decían: nosotros sí somos hijos de Dios. Entonces Jesús les dice la pregunta: ¿por qué rechazaron a Dios si son hijos de Dios? En otras palabras, Jesús les dice: ¿quieren ser hijos de Dios? Cambien de actitud. Entonces viene y comienza a relatar la historia que leíamos. Un hombre tenía 2 hijos. Vea cómo Jesús da la respuesta a los judíos. Un hombre tenía 2 hijos. Y en esta historia nos damos cuenta de algo muy importante. ¿Qué os parece?, dice el Señor. Es la manera de llamar la atención de los judíos. Un hombre tenía 2 hijos a los cuales trató de la misma manera, fue muy amable con ellos y fue cordialmente con ellos y les pidió a los 2 a que fueran a trabajar a su viña. Así de sencillo. El Señor, el que habló aquí en la historia, Él no hizo acepción de personas. Él tenía 2 hijos, a los 2 los amaba por igual, a los 2 los mandó a trabajar por igual. A uno le dijo, al primero: ve a trabajar a mi viña, y él dijo: no. Podría decir usted: qué mal educado este hijo, qué mal criado este hijo, pero enseguida cambió de actitud. Le dijo al segundo: ve, la misma pregunta, y él dijo: sí, iré, pero no fue. Finalmente Jesús pregunta a los judíos: ¿quién de los 2 hizo la voluntad del Padre? Los judíos dijeron: el primero. ¿Por qué razón? ¿Por qué el primero? ¿Se dan cuenta por qué el primero y por qué no el segundo? Porque el primero cambió de actitud. Eso es lo que quiero que vea. Arrepentimiento es un cambio de actitud. Entonces, el primero cambió de actitud y este fue. Entonces Jesús empieza o continúa enseñándoles a ellos y les dice lo siguiente: óiganme, los publicanos y las rameras. Aquí vamos a hacer un alto. ¿Sabe quiénes son los publicanos?
Los publicanos son personas en la Biblia o en este entonces, personas despreciadas, personas malas, personas que se aprovechan del pueblo, cobradores de impuestos. ¿A quién le gusta que le vayan a fastidiar en su casa y le empiecen a sacar sus centavitos que usted tiene ahorrado? ¿A quién le gusta? Entonces los judíos de aquel pueblo veían a los publicanos así, como pecadores, como traidores. ¿Sabe qué comúnmente se menciona en la actualidad cuando alguien busca la manera de traer dinero de una manera sucia? Existe una frase, una mordida. Entonces los publicanos practicaban eso. Ellos buscaban la manera de sustraer dinero. No le importaba si a usted lo estafaban. Lo que ellos querían era el dinero. Entonces los publicanos eran tenidos como pecadores. ¿Se acuerda la historia de Zaqueo? ¿Se acuerda cómo los judíos, cuando Jesús entraba a la casa de los publicanos, los judíos se molestaban y decían, ¿cómo es posible que él conviva con pecadores? Los publicanos eran tenidos como gente detestable en este entonces. Eso eran los publicanos. Ahora hablemos de las rameras. La palabra lo dice. Entonces, una mujer de esta calidad era despreciable ante la sociedad. Era una mujer vulgar. Era una mujer que no tenía credibilidad. En otras palabras, eran pecadores. Así de sencillo. Entonces viene Jesús y les dice a ellos, a los judíos, a los que comúnmente eran hijos de Dios. Jesús les dice, óigame, los pecadores, los publicanos que ustedes juzgan, las rameras que ustedes las tienen por el suelo, ellos van delante de ustedes al reino de los cielos. ¿Y ustedes dónde quedan? Entonces ellos se sintieron molestos. ¿Cómo es posible que el Señor nos trate a nosotros así? Es la realidad. Jesús les dice, si ustedes no cambian de actitud, están perdidos. Aquellos que para ustedes están perdidos, ellos van a entrar al reino. ¿Por qué razón? Porque un pecador, un publicano, una ramera o cualquier pecador, cuando se arrepiente y hace un cambio de actitud, esa persona llega al reino de los cielos. Pero ¿sabe qué pasa, hermanos? Muchas veces estamos acá. Hablamos del arrepentimiento y decimos, hermanos, yo me arrepentí. Pero seguimos siendo los mismos, hermanos. ¿Hemos cambiado de actitud? ¿O seguimos siendo los mismos? Entonces dice el Señor, óigame, los que vienen de afuera. ¿Sabe quiénes vienen? Muchos vienen de afuera. Que nosotros comúnmente decimos, son visitas, pero ellos están en el mundo y son pecadores. Pero Jesús dice, esas personas que vienen y hacen un cambio de actitud, ellos pueden lograr el reino de los cielos. Mientras que ustedes que están acá, puede decir nuestro Señor Jesucristo, no cambian. Y decimos, no, yo soy hijo de Dios. Yo pertenezco con mucho orgullo a la iglesia de Cristo. Romanos 16, punto. ¿Cambiamos de actitud? ¿Seguimos siendo los mismos? Esto es arrepentimiento, hermano. ¿Qué es arrepentimiento? Arrepentimiento es tener un cambio de actitud. Si nosotros no cambiamos, si seguimos siendo los mismos y si nos arropamos todo el tiempo con la misma cobija de decir cristiano, Jesús dice, óigame, está muy equivocada. Esa no es la realidad. La realidad es que si no hacemos un cambio en nuestra vida, podemos llamarnos cristianos. Podemos estar en la iglesia del Señor tiempos y tiempos. Y pueden venir pecadores que en realidad hagan un cambio en sus vidas. Y ellos se nos van a adelantar al reino de los cielos. Eso es lo que dice el ejemplo cuando Jesús les explicó a los judíos. ¿Quiénes eran los judíos? Ya les expliqué. Los judíos eran aquellos hombres y aquellas mujeres que decían, nosotros somos los hijos de Dios. Intocables. Intocables. Y Jesús dijo, están equivocados. ¿Por qué razón? No quieren cambiar de actitud. Y les pone el ejemplo. ¿Quién de los dos hizo la voluntad?
Ellos dijeron, el primero, sí entendieron. El primero hizo la voluntad, sí entendieron. Sí entendieron que hay que cambiar de actitud. ¿Y por qué no lo hacen? Les dice Jesús a los judíos. Entonces, ya tiene una idea de qué es arrepentimiento. Vamos a ver 3 ejemplos nada más. Estamos con el primero. Arrepentimiento es un cambio de actitud. Aquel dijo, no voy, pero sí fue, cambió. Este representa, y aquí quiero analizar algo, dice, un hombre tenía 2 hijos. El hombre de la historia es Dios. El hombre de la historia es Dios. Tenía 2 hijos. Los 2 hijos representan 2 clases de personas diferentes. Son aquellos judíos que decían, nosotros somos hijos de Dios, y en Juan capítulo 1, versículo 11 y 12, Jesús dijo, a los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron. Pero los que lo recibieron, aquel que no quería, pero fue, a esos les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Vea qué sencillo es. Arrepentimiento es hacer un cambio. Hacer un cambio. Entonces, ¿ha hecho ese cambio usted en su vida? Sería la pregunta. Por lo tanto, hermanos, siguiendo con el segundo ejemplo, ya vimos el cambio de actitud, ahora vamos con el cambio de mentalidad. Vamos a ver si nos da el tiempo para cerrar este punto. El cambio de mentalidad. En Lucas capítulo 19, verso 8, hay una historia que ya la conoce y usted la puede leer, pero ya la conoce. Y es de Zaqueo. Zaqueo. Lucas no detalla en esta porción bíblica, capítulo 19 de Lucas, versículo 8, dice así, él les dijo, Zaqueo, él les dijo, ¿quién era Zaqueo? ¿Se acuerdan quién era Zaqueo? Era uno de aquellos que Jesús dijo, los publicanos van adelante de ustedes. Era uno que para los judíos era detestable. Ese era Zaqueo. Entonces, vea lo que hace Zaqueo. Dice el versículo 8. Él les dijo, estoy en Mateo. Acompáñenme al 19:8 de Lucas. Entonces Zaqueo, puesto en pie, ¿se acuerda que le dije que arrepentimiento es llegar a un alto, hacer un alto y tomar una decisión, hacer un alto, tomar una dirección, tomar un cambio de actitud, un cambio de mentalidad? El cambio que hace aquí Zaqueo es un cambio de mentalidad. Mentalidad, números. El cambio que hizo el hombre anteriormente fue actitud, porque dijo no voy, pero luego fue. Entonces aquí dice que Zaqueo se puso de pie y dijo lo siguiente: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Era rico, era mucho dinero. Sigue diciendo, y si en algo he defraudado a una persona, se lo voy a devolver cuadruplicado. Para que Zaqueo haya dicho esto, tuvo que haber pasado algo. Algo que nosotros no entendemos, que solo sabemos arrepentimiento y ya. Pero no profundizamos en esa palabra de arrepentimiento. Entonces, ¿qué está sucediendo acá? Lucas no da detalles de cuánto tiempo permaneció Jesús en casa de Zaqueo. Lo interesante es que Jesús entró en esa casa, se quedó un buen rato en esa casa, hablaron con Zaqueo, comieron con Zaqueo, disfrutaron de un banquete y al final le tocó el corazón a Zaqueo para que él dijera estas cosas. No cualquiera lo dice, pero Zaqueo sí lo hizo. ¿Y sabe por qué lo hizo? Vamos a tratar de desarrollar este versículo. En el versículo 5, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entró Jesús y estuvo un buen rato con él. No tenemos el mensaje de Jesús a Zaqueo, pero debió ser muy impactante para que pasara lo siguiente. Verso 8, se detuvo de cualquier cosa que estaba haciendo. No sé qué estaba haciendo Zaqueo, no me pregunte. La Biblia no lo dice. Pero sabemos que estaba en un convivio, estaba allí en la casa, llegó Jesús, estaban los apóstoles y Zaqueo en una conversación tan agradable, tan amena,
él se puso en pie. De la nada, sorprendió a todos y se puso en pie. Hizo un alto. De la nada surgen estas palabras: Señor. ¿Ya se imagina usted a Zaqueo dirigiéndose al Señor? Y dice al Señor: he aquí, Señor. La plática es con el Señor. Señor, porque tú me hiciste ver. Señor, porque tú cambiaste mi corazón. Señor, porque tú enseñas la realidad. Porque tú me has hecho entender que es un arrepentimiento. Y le digo: Señor, aquí voy. Este es mi cambio de mentalidad. La mitad de mis bienes doy a los pobres. 19:2 dice que era un hombre rico. Un publicano normalmente tenía dinero, pero Zaqueo no era un publicano. Zaqueo era el jefe de los publicanos. Entonces tenía dinero. Y como tenía dinero, cualquiera puede decir, se le hace fácil dar la mitad, hermanos, la mitad. No, a nadie se le hace fácil. Por mucho que tenga, a nadie se le hace fácil dar la mitad. Y aparte de la mitad, Zaqueo va más allá de eso. Al final del texto lo vamos a analizar. Entonces, dice Zaqueo: después de que yo dé la mitad a los pobres, ¿sabe que en aquel entonces había muchos pobres y no había necesidad de que Zaqueo fuera a buscarlos? Los pobres iban a llegar allí. Al darse cuenta que Zaqueo está regalando billete, los pobres van a llegar allí a la casa y tienen que hacer fila. Y Zaqueo tiene que empezar a sacar y a repartir. Eso hace Zaqueo. Ahora, continúa Zaqueo diciendo: si en algo he defraudado. Si en algo he defraudado, él no está asegurando que defraudó. No. ¿Por qué razón? Tal vez no lo había hecho, pero otros lo habían hecho por él. Porque aquel publicano que era empleado de él fue y tocó la casa: mi jefe Zaqueo me manda. Y como él es el que manda, usted paga. Y él estafó. Y la culpa le cayó a Zaqueo. Tal vez Zaqueo no estafó, pero Zaqueo dijo: sin algo yo he defraudado a alguien. ¿Cuántos eran? ¿Cuántos empleados tenía Zaqueo? ¿Cuántos publicanos habían? ¿A cuántos había ido a tocar a la puerta? Y él dijo: si en algo he defraudado a alguien, se lo voy a devolver cuadruplicado. En el Antiguo Testamento había una ley que el que se declaraba que había robado, por ley tenía que dar un quinto más. Un quinto más es, ejemplo, tenemos 100 lempiras. ¿Cuánto es el quinto de 100? 20 lempiras. Significa que tenía que dar 120. Esa es una ley. Zaqueo no estaba obligado a esa ley, pero su cambio de mentalidad lo llevó a girar más allá. Y dijo: no es un 20 no es nada. Se imagina el cambio de mentalidad. Y dijo: se lo voy a devolver cuadruplicado. Si yo a usted le quité 100 lempiras, le voy a dar 400. ¿Está entendiendo lo que dice Zaqueo? Eso es un cambio de mentalidad. Mi pregunta es: ¿nosotros vamos a llegar a eso? Está difícil. ¿Por qué está difícil? Una, porque no entendemos lo que significa arrepentimiento. Solo decimos como el loro que arrepiente, que es que repite: me arrepiento, me arrepiento, me arrepiento y me arrepiento. Y se vuelve rutina la palabra arrepentimiento, pero no hemos entendido cuál es el significado de ella. Por lo tanto, la palabra arrepentimiento en griego, hermanos, se traduce cambio de forma de pensar. Eso fue lo que hizo Zaqueo. Podríamos decir que Zaqueo exageró. Podríamos decir, Zaqueo exageró. Para cualquiera, Zaqueo sí exageró. Pero humanamente era la manera de cambiar el pasado. ¿Qué pasado? Analicemos un poco la historia de Zaqueo. Analicemos el pasado. ¿Ha analizado usted el pasado de Zaqueo? ¿Quién era Zaqueo? Aparte de que era publicano, que era despreciado por la sociedad, era un hombre pequeño, de estatura, bajo de estatura, y era despreciado por la sociedad. Quiero narrarle un poco de lo que pudo haber pasado en esta historia. Zaqueo era un hombre importante, en el sentido de que tenía
dinero y tenía un buen puesto en la área pública. Era un cobrador de impuestos, le guste a quien no le guste, tenía que pagar impuestos. Y si el hombre llegaba a tocar su casa, no se le podía negar, porque él tenía un nombre, el cual tenía que ser respetado. Sin embargo, cuando Zaqueo quería ver a Jesús en medio de la multitud, el hombre pegaba brinquitos y no podía ver a Jesús, porque era pequeño y la multitud era grande. Entonces dijo Zaqueo, no hay de otras. Me voy adelante y me subo a un árbol y lo veo. Y corre Zaqueo en medio de la multitud, se va hacia adelante y no se puede subir a un árbol porque es pequeño, pero se subió. Ya se imaginan esos brazos tan cortitos, esos pies tan cortitos, queriendo escalar un árbol, pero lo hizo. Y cuando lo hizo, ahora falta otra cosa. ¿Soy importante para la gente? ¿Quién me va a ver acá? ¿Estoy haciendo el ridículo? Pudo haber dicho Zaqueo. Pero el primero que lo ve es al que él anda buscando. Y le dijo, bájate. No pierdas el tiempo, ve para tu casa que yo llego al rato. Y así sucedió. Ahora, mientras estaba en la multitud, la gente, porque la gente, hermanos, dice, esta me la cobro a como dé lugar. Se imagina ahí dándole patadas a Zaqueo, codazos, apartate que estorbás. Y ahí se las cobraron todas. Zaqueo era despreciado, hermanos. ¿Se imagina la esposa de Zaqueo queriendo hacer una comunicación con alguien y le decían, ¿y tú quién eres? Ah, yo soy la esposa de Zaqueo. Ah, no. Nos vemos en la próxima. ¿Se imaginan los hijos de Zaqueo? ¿Y quién es tu papá? Ah, Zaqueo. Ah, no. Los nietos, la familia. ¿Quién sufría esto? Zaqueo. Zaqueo era un hombre rico, tenía mucho dinero, pero tenía una vida miserable. Hay una palabra que existe que para muchos es una palabra mala, que se llama, la voy a mencionar, ser desgraciado. La palabra ser desgraciado es ser alguien sin gracia. Eso es, ser alguien sin gracia. Ese era Zaqueo. Llevaba una vida sin gracia. A nadie le agradaba. Era despreciado y todos lo humillaban. Todos lo hacían a un lado. Entonces dice Zaqueo, ese pasado es demasiado grande, demasiado fuerte y no hay cómo remediarlo. Y lo que él hizo era para remediar el pasado. ¿Qué es lo que hizo? ¿Se quedó corto Zaqueo? No sabemos. Pero el pasado había sido tan manchado, había sido tan vil, tan bajo, que Zaqueo dijo, es lo que puedo hacer. Es lo que puedo hacer para revertir el pasado. Un cambio de mentalidad. Hermano, ¿y nosotros qué podemos hacer para cambiar? Tenemos un pasado. Y en ese pasado, la Biblia nos enseña que nosotros, Efesios capítulo 12, capítulo ahí lo describe, en otro tiempo. Vosotros en otro tiempo. El pasado, hermanos, en otro tiempo estamos lejos de Dios, alejados de la ciudadanía de Dios, ajenos al pacto de la promesa. No éramos nada. Ese es el pasado. Ahora hacemos un alto y decimos, Señor, me pongo de pie. ¿Qué hago? Cambio de mentalidad. Desgraciadamente, hermanos, el cambio de mentalidad no existe en nuestras vidas. Seguimos pensando igual. Seguimos siendo los mismos de antes. En la mayoría de ocasiones la gente viene al Señor, llega al bautismo, se arrepienten porque hacen el alto. No hay un cambio de actitud, no hay un cambio de mentalidad. La lección de Zaqueo nos da mucho de qué aprender acerca de lo que es un verdadero arrepentimiento. ¿Sabe por qué están estas lecciones allí? No están por casualidad. Están porque Jesús nos quiere enseñar qué es el arrepentimiento. ¿En verdad, hermanos, nos hemos arrepentido o seguimos siendo los mismos de antes? Hay un dicho que la gente de afuera dice
y muchas veces se vuelve realidad. Solo se mojó. Existe ese dicho popular. Solo se bañó. ¿Por qué razón? Porque yo veo el mismo de antes. Es el mismo de siempre. Y añaden, y para ser cristiano como él. Jesús dijo, estos cuando vengan van a ir delante de vosotros, porque ellos sí saben o pueden entender que es un arrepentimiento. Hermanos, es necesario que entendamos lo que es el arrepentimiento. Voy a dejar acá porque ya el tiempo se nos fue. Nos falta un punto más solo de esta sección. Arrepentimiento es un cambio de actitud, un cambio de mentalidad. Ahí nos quedamos. El tercer punto que íbamos a ver era el cambio de dirección. El mes comienza, tenemos mucho tiempo para seguir estudiando sobre lo que es el arrepentimiento. Y concluimos acá, hermanos, si nos hemos arrepentido o no nos hemos arrepentido. Está difícil, está difícil. El arrepentimiento no es cosa sencilla, no es cosa fácil, porque a nadie le gusta hacer o ir en contra de su propia voluntad. Somos egoístas, somos tan orgullosos que decimos, hermanos, yo hago esto y lo hago y punto. Y a mí nadie me tiene que decir absolutamente nada. Y el Señor nos dice, cambie de mentalidad y cambie de actitud. Hermanos, voy a dejar acá, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario o alguna opinión sobre lo que hemos visto del arrepentimiento. ¿Qué pensaba usted que era el arrepentimiento? Ahora tiene con claridad qué es el arrepentimiento. Igual lo que es importante no es una opción, sino un mandato. Es un mandato directo de Dios, sí. Eso empezamos viendo al principio. No es que usted quiera, no es que si usted puede, no. Es un mandato directo de Dios. No es si yo quiero arrepentirme o a ver si Dios, no, es que es un mandato que Dios me da. Exacto. Exacto. Es como el mensaje que preparó el joven que le pidió su bien a su padre. El mensaje en su mente, lo dio con sus palabras y lo accionó. ¿Qué pasa si uno lo dice en la mente y lo con las palabras y no lo acciona? Que nada sirve arrepentir. Amén. Muy bien, gracias hermano por su opinión o comentario. Sí, hermana. También Zaqueo tuvo interés en conocer a Jesús. El interés de él. El interés de él era conocer a Jesús, de lo que Jesús le quería decir. Amén. Porque cuando le dijo, ve a tu casa, allá voy a llegar yo. Zaqueo tenía mucho interés en conocer quién era Jesús. Amén. En esas lecciones podemos aprender mucho. Hay muchas lecciones en esas partes. Pero en esa parte, el arrepentimiento es lo que vemos de Zaqueo. Cómo él se desprende, cómo él cambia su mentalidad. Sí, hermano. Muy buena la clase, hermano, sobre el arrepentimiento. Yo veo en Zaqueo, ¿verdad? No se sabe si él subió al arco por curiosidad, pero Jesús lo logró, ¿verdad? Y lo importante es la bendición de él, que Jesús fue a su casa para hacerle un cambio de mentalidad a Zaqueo. Amén. Lo transformó. Jesús no fue por ir nada más, sino que él fue a transformarlo. O sea, que tuvo esa gran bendición, es hacer este acercamiento con Jesús. Y nosotros tuvo un cambio de mente, él también tuvo un cambio de actitud, porque le volvió, ¿verdad?, a las personas, le volvió lo que les había quitado, y aún más, dice. Entonces, si solo lo hubiese dicho de palabras, y ahí no, él también lo logró, lo hizo, porque él prometió. Amén. Se movió a ser piadoso. Y me imagino yo que el Zaqueo sí era despreciado, no lo quería mucha gente, pero él también tenía su gente, ¿verdad? Tenía sus superiores, ¿verdad? Que me imagino que ahí sí lo trataban bien. Zaqueo Sí, entre publicanos. Sí, Sí, hay un dicho, entre publicanos y pecadores se llevan bien. exactamente. Entonces el rechazo lo tenía él ya, como el pueblo que él Perfecto. tenía oprimido. Ajá. Pero volvió reaccionó, ¿verdad? Y Jesús lo hizo que tuviera ese cambio de mente. Amén. Y hizo el trabajo ahí por Jesucristo. Exacto. Hermano, Jesús. hermano, me llama la atención la pregunta que hace Zaqueo. Es importante si en algo, oye bien como dice, si en algo eres una persona que lo ha hecho. Si en algo, como que Jesús no supiera, Jesús lo sabe. Si en algo eres derrotado de nuevo por tu pecado. Y lo interesante es qué pasó con Zaqueo después de que salió de la casa.
después de que Jairo nació, ¿usted cree que el pueblo iba a ver diferente? Iba a seguir viendo igual, como que el hombre es malo, que el hombre, aunque él haya cambiado de actitud, de mentalidad. ¿Qué pasa? Cuando nosotros venimos a Cristo, muchos saben de dónde venimos, pero ¿qué pasa? Cuando nosotros ya estamos en Cristo y nos ven alrededor, el ser humano, aún dentro de la iglesia, no va a ser el mismo, ya no cambia. ¿Por qué? Porque el ser humano así es fácilmente de señalar y decir, pues ya todavía es el mismo. Yo no creo que sea cristiano. ¿De qué pasó con Zaqueo después de que salió con Jesús? Eso es interesante. Porque para Jesús, cuando estaba ahí, eso me cambió de su mentalidad. Porque lo dijo, estaba ahí. Pero allá, a salir, me imagino que el pueblo, los demás, wow, no creían lo mismo. Pensaron, no, que va a ser eso, es el mismo. Sí. Sí, lo importante ahí, hermanos, es de que la Biblia no nos da relato de cómo haya sido después de él, pero sin duda alguna, cuando esto terminó, Zaqueo iba muy gozoso, porque Jesús termina así: hoy ha venido la salvación a esta casa, y no hay cosa más feliz que eso. Entonces, lo que él quería era cambiar un pasado. ¿Lo logró? La felicidad vale más que el oro. Por lo tanto, hermanos, Dios nos bendiga. Continuamos el próximo domingo. Bendiciones. Él va a volver Él va a volver a llevarme allá. a llevar